Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a meditar en las Escrituras, en la Santa Palabra de Dios. Y vamos a Primera de Corintios, ahí en el capítulo 15. Primera de Corintios, tenga ahí su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a meditar en la palabra. Aquí en esta escritura nos habla acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y de la importancia que eso tiene para nosotros como cristianos también, porque estamos viviendo o estamos, sí, en una pandemia que indiscutiblemente, bueno, pues ha causado muchas muertes. Y estamos también terminando el mes de octubre, iniciando el mes de noviembre. Y el mes de octubre, el 31 de octubre, conocido como el Día de Todos los Santos, el día en el que, bueno, pues celebra, ¿verdad?, las personas, el Día de los Muertos. Pero uno se pregunta ante todo esto, bueno, ¿los muertos regresan o no regresan? ¿Los muertos dónde están? Y la respuesta la tiene Primera de Corintios para nosotros hoy. Y por eso este mensaje, por esta tarde del 1 de noviembre, en este culto. Y bueno, pues vamos a meditar en la palabra que aquí encontramos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque tú nos hablas a través de la Escritura, a través de este Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Gracias, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre, que podamos escuchar con reverencia tu palabra, ponerla por obra también, y animarnos y fortalecernos con ella. En Cristo te lo rogamos. Amén. Bien, entonces aquí en esta palabra que encontramos, pues tenemos una palabra muy verdadera que nos da aliento también a nosotros. Aquí nos habla, sigue diciendo el versículo 5, que cuando el Señor Jesucristo resucita, se presenta a Cefas, después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos aún viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno abortivo, me apareció a mí. Y aquí sigue hablando más adelante en el versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces aquí esta es una siempre doctrina que va a existir y que ha existido a lo largo de los siglos, que unos dicen que no hay resurrección de los muertos y otros dicen que en lo que creen es en la reencarnación. Entonces tengamos mucho cuidado con eso también, porque son dos cosas completamente distintas. Reencarnar en un gato, en un animal, en un niño recién nacido, o lo que la palabra dice habla de una resurrección, pero aquí en Primera de Corintios 15 nos da los detalles de cómo será esa resurrección. Vivimos tiempos de pandemia, vivimos tiempos en los que sí nos preocupa el poder salir e infectarnos y partir, ¿verdad? Porque muchos han estado partiendo a la presencia del Señor. Y aquí tenemos una pues, situación en la que pues, uno se pregunta cómo es eso de la muerte. Y hay, pues, aparte de lo que la Escritura dice, hay muchos que pueden opinar y empezar a hacer sus deducciones y sus investigaciones acerca
de aquellos que han experimentado un encuentro cercano con la muerte. Y hay alguien que comenta, dice, un encuentro cercano con la muerte se encuentra dividido en tres partes. Esto es según la psiquiatra Russell Noyes. Y ella dice que la primera la llama la resistencia, es decir, la resistencia a morir. Porque en ese estado, en ese momento, las personas pueden decir, no, y si yo muero, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi esposo, de mi esposa, de mi madre, de mi padre? Y hay una resistencia en ese momento y se resisten a morir, sea por eso o porque tienen miedo de morir, de ese paso en el que no saben exactamente a dónde van, ni qué les espera. Y se lucha por vivir en ese momento, en esa primera etapa, pero finalmente se acepta la situación. La segunda etapa es aquella que se llama de revisión de vida. Y en esa revisión de vida, la gente se pregunta, bueno, ¿qué hice de mi vida? Y quizás empiezan a pasar escenas bonitas en la vida de esa persona, pero también escenas dolorosas o son escenas en las que aquella persona hizo algún mal y está arrepentido de ese mal. Aquí en esta escritura podemos ver pues también una respuesta a todas estas dudas, a todas estas preguntas. Pero en ese estado de la segunda etapa se siente paz y se reviven los momentos más importantes de su vida, como decíamos. Y la última parte es la trascendencia. Se experimentan estados de alta felicidad y de gran claridad mental. Y bueno, hay muchas historias de personas que se dice que han estado muertas, no sé, unos segundos, unos minutos, y que vuelven y comparten su experiencia. Y esto es pues una realidad en la vida del hombre. Todos tenemos que morir, todos tenemos que llegar a ese momento. La gran mayoría de las personas que no conocen a Jesucristo y no le han recibido tienen miedo a la muerte, tal vez por ignorancia, tal vez por falta de conocimiento de las escrituras y sobre lo que pasa después de la muerte. Y entonces, ¿qué nos dice la Biblia pues acerca de la muerte aquí en Primera de Corintios capítulo 15? Lo primero que podemos ver aquí y lo primero que encontramos es que nuestro Señor Jesucristo, Él vino a morir, sí, Él no tuvo la muerte y Él se ofreció en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y él subió al monte, subió al Gólgota llevando su cruz. Esa cruz fue para crucificarlo. Lo crucificaron, él muere. Pero lo más maravilloso y lo más extraordinario de todo es que la muerte no le toma cautivo, la muerte no puede contenerle y entonces él resucita al tercer día, dice la escritura, la palabra de Dios. Y aquí mismo en esta escritura de Primera de Corintios capítulo 5, 15, que fue resucitado, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme marcan las escrituras. Y entonces su muerte tuvo un propósito, darnos la victoria sobre la muerte. Eso es maravilloso para ti, para mí, porque hay una victoria que nosotros tenemos sobre la muerte, pero es solamente dada por Jesucristo. Él ya fue a la muerte y venció a la muerte y resucitó. Dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, aún a la muerte. Y cuando dice que todas las cosas las sujetó, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y más adelante también el versículo 54, el versículo 55 nos dice,
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, no, está hablando de nuestra muerte, porque nosotros tenemos que pasar por eso, así como pasó Jesucristo, pero también vamos a pasar a la resurrección. Esto es el versículo 54. Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Esto mortal, este cuerpo, estos huesos, estos músculos, estos nervios, se haya, dice, vestido de inmortalidad. Fuimos creados para la inmortalidad, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Fuimos vestidos de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y el versículo 55 de 1 Corintios 15 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Hay muchos que tienen miedo a la muerte. Aún se dice de papas que ahí en el lecho de enfermedad y en el lecho de muerte decían: tengo miedo a morir porque no sé lo que me espera. Nosotros sabemos, gracias a Dios sabemos qué es lo que nos espera. Nos espera una resurrección, nos espera una vida en plenitud, una vida donde no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más lágrima, y eso es una maravillosa promesa de nuestro Dios para nosotros. Segundo, Él fue sepultado, pero resucitó resucitó la muerte. La muerte no pudo retenerlo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo tiene un alto significado. Él venció a la muerte y la muerte no triunfa en Jesucristo y Jesús sale victorioso, como Jonás del pez. Él mismo puso ese ejemplo. Sale victorioso y también nos da la victoria a nosotros sobre la muerte. Tercero, su victoria sobre la muerte nos da a nosotros el acceso a la vida eterna, donde no hay muerte, no hay llanto, no hay clamor, no hay dolor. Todo eso pasa, todo eso pasó, no hay oscuridad, no hay necesidad de luz, porque Él es suficiente para dar esa luz maravillosa, extraordinaria. Alguien comentaba, un hombre que no es creyente, y él decía en su experiencia, él se llama Raymond Moody, él decía, es un doctor, pues que no era cristiano, pero que él cuenta su experiencia cuando tenía 20 años, que él tuvo pues una enfermedad muy grave, una influenza muy grave. Estamos hablando de 1940, cuando la influenza era mortal, como ahora mortal es el coronavirus. Quizá desde dentro de 60 años no será mortal el coronavirus y nos acordaremos de estos tiempos. Bueno, algunos quizá ya no estaremos para esa fecha, pero aquí este hombre dice y narra que su espíritu se desprendió de su cuerpo, salió y podía verse cómo estaba muerto ahí en la cama del hospital y con una palidez rosada o una palidez mortecina. Y él cuenta que de repente él vio una luz así en ese cuarto, porque él subió como al techo de ese cuarto y cuenta que vio una luz extraordinaria, una luz muy potente, blanca, y dice que buscó ahí en el buró de su cuarto de enfermo la lámpara y vio que era de 15 watts. Y él decía, no puede una lámpara de 15 watts dar todo este esplendor. Y dice que había una gran cantidad de luz y que él pensó que ni aún todos los focos del mundo de 15 watts podrían dar ese brillo tan maravilloso, esa luz tan extraordinaria. Y de repente él pensó, dice, no, esa luz es él. Aunque él no era creyente, y aunque él no era cristiano en ese momento, él pensó que era Jesús. Era un hombre hecho de luz. Es lo que él definió en ese momento.
Y en ese momento que él le reconoció a Jesús, él le dijo, ponte de pie, ponte de pie. Y me levanté y al hacerlo sentí la magna certeza de estar en la presencia del Hijo de Dios, en la presencia de Jesucristo. Fue un conocimiento inmediato, complejo, que no pude yo explicar, decía Raymond Moody, pero sentí que conocía a este varón. Y vi que este era el ser masculino más completo que jamás haya visto en mi vida. Si este era el Hijo de Dios, este era entonces Jesús. Esta persona era el poder mismo, el poder más antiguo, el poder que ha dominado todos los tiempos, todas las eras, toda la creación. Y también dice, no sé cómo lo supe, pero yo supe que este hombre me amaba. Tenía esa certeza, un amor asombroso, un amor inigualable, inimaginable, un amor que conocía todas las cosas despreciables de mí, todos los pensamientos y todas las acciones malas y egoístas que tuve desde el día en que nací, y aún así me amaba y me aceptaba. Esta es la experiencia de Raymond Moody en la muerte. Y aquí de eso nos habla, pues, Primera de Corintios, nos trae esperanza. Dice el versículo 15, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Creemos en plenitud, creemos plenamente que Jesucristo resucitó y que junto con Él también nosotros vamos a resucitar, porque si no, entonces somos falsos testigos de Dios, ¿verdad? Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, lo seguimos testificando y debemos seguirlo testificando, y, y bueno, pues estamos hablando de eso. Dice, porque si los muertos no resucitan, 1 Corintios 15, 16, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Eso, por supuesto, pues él hace esta comparación, pero sabemos que el Señor Jesucristo resucitó. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que, mi amado hermano, tomemos esta palabra de seguridad, de confianza, por fe también para nosotros, de que si el día de hoy, el día de mañana, en una semana, el tiempo que Dios nos permita, morimos, sabemos que vamos a entrar en un sueño profundo del cual Dios nos va a despertar y Dios nos va a dar esa resurrección, en el día de la resurrección, como dice la escritura aquí mismo Pablo. Y bueno, pues nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero nuestro cuerpo espera esa majestuosa resurrección, pero ya no resucitaremos en ese cuerpo, sino en un cuerpo glorificado. Quisiera leerles pues una parte como un pensamiento importante en el cual consideremos primeramente, ¿verdad? Consideremos qué es lo que hemos hecho en nuestra vida. Si hoy muriéramos ¿qué podríamos decir acerca de cómo hemos vivido? Que no tengamos reproche alguno, que podamos recibir esas maravillosas palabras de nuestro Salvador, bien buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quizás el Señor sí nos preguntará qué cosas hiciste por amor, porque la misma escritura y Juan nos insiste
en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a mí mismo. ¿Estamos haciéndolo? ¿Estamos verdaderamente amando a Dios y a nuestro prójimo como debe de ser? ¿Qué has hecho en tu vida respecto al amor? ¿Cuánto has amado? ¿Has amado a otros como yo te he amado? ¿Totalmente? ¿Incondicionalmente? ¿O les pones condiciones para amarlos? Tiene que tener dinero, porque si es una persona pobre, yo no la voy a amar. Tiene que estar bien de sus facultades, porque si tiene alguna situación en su cuerpo o en su mente, alguna invalidez, pues no, yo no puedo amarlo. No, tenemos que amar. Reflexionemos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y les comparto este pensamiento, estas palabras, pensando también en que a veces salimos de nuestro hogar y no sabemos si vamos a regresar. Si supiera, se llama. Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y oraría para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta sería la última vez que te viera salir por esa puerta, te daría un abrazo y un beso y te llamaría de nuevo para darte otro más. Si supiera que esta sería la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veré, te diría, te amo y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y es hoy todo lo que me queda, me gustaría decirte cuánto te amo y que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, el día que estuviste muy ocupado para conceder a alguien un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti y diles lo mucho que lo necesitas, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, te amo, por favor, gracias. Y todas las palabras de amor que conoces. Así, si mañana nunca llega, no tendrás remordimientos hoy. Que Dios te bendiga y que podamos pues estar confiados y seguros de que tenemos un lugar allá en el cielo. Yo me voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes estén. Dice Juan, capítulo 14. Que Dios te bendiga.